Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Paseando con Oliver Sacks. Bueno, hace ya tiempo que no me asomo por aquí, eh, que no publicamos ningún episodio. Bueno, si escuchaste el último episodio, el 19, pues ya conoces la razón. Y tenía ganas de volver, muchas ganas de volver. Vamos a hacer un episodio distinto hoy. Terminé los exámenes la semana, o sea, no, la semana, ayer, los terminé ayer y, y bueno, me he tenido que contener bastante las ganas de no hacer algún episodio y publicarlo durante todas estas casi 5 semanas, ¿eh? Bueno, al final me he contenido porque tenía mucho que estudiar, pero lo he echado en falta, bastante. He estado encerrado en casa. He estado encerrado en casa pues todo este tiempo. Y cada vez me cuestan más los encierros. Cada vez me cuestan más porque, bueno, por suerte, pues ahora he podido no trabajar desde Navidad. Seguramente me vaya a trabajar de aquí a 2 o 3 semanas a Congo. Todavía no está decidido. Y he podido hacer este encierro, pero cada vez me cuesta más. Llego al final muy cansado, muy saturado mentalmente. Y bueno, te voy a contar un poquito la historia y voy a intentar enlazar. El episodio de hoy voy a intentar hacer Voy a hilar, ¿no? Seguramente, de hecho todavía no he pensado el título del episodio, pero a lo mejor lo titulo algo así relacionado como hilando, ¿no? Hilando cosas. Porque durante el periodo de estudio, en estas semanas, he pensado mucho en el podcast y he pensado conforme estudiaba las asignaturas, de qué forma, ¿no? Podían estas asignaturas enlazar, ¿no? O hilarse con el contenido de las cosas que hablamos aquí, ¿no? Y algunas sí que tienen mucho que ver con lo que tratamos aquí y otras no tanto, ¿no? Y he querido hacer este trabajo que va a ser bastante improvisado. De hecho, tengo aquí el paquete, 4 o 5 paquetes de apuntes hechos por mí durante la fase de estudio, y los voy a usar pues como guía, ¿no? No he hecho ningún guión, no he hecho ninguna escaleta esta vez y voy a improvisar, así que discúlpame si este episodio no tiene la estructura de siempre, que no la va a tener, pero tenía ganas de hacer algo más improvisado, más ligero, sobre todo después de haber terminado ayer. Pero es que como también tenía tantas ganas de ponerme a grabar, pues he decidido que lo voy a hacer de esta manera. El problema de intentar hacer 5 asignaturas y prepararlas en 5 semanas es que yo no puedo, es imposible. O sea, yo no tengo esa capacidad, ya por la edad o por lo que sea, yo no tengo esa capacidad. Entonces me hubiera gustado haber sacado 5, pero he hecho 4 solamente. No sé los resultados, no sé las notas, espero aprobarlas, pero una la tuve que dejar. Y aquí tengo las 5 y me gustaría ir hablándote de ellas y de qué manera, porque claro, la idea es darle un sentido a este episodio, de qué manera estas asignaturas pueden enlazar o entroncar, ¿no? con el contenido de este podcast, o lo que es lo mismo, ¿no? con todo lo que concierne a la obra o vida, sobre todo a la obra, en este caso de Oliver Sacks. Hay algunos temas muy evidentes, como he dicho antes, y otros que no son tan evidentes. Y bueno, pues vais a escuchar un trasiego de papeles, seguramente. Vais a escuchar, ya digo que va a ser más informal, pues algún golpecito de taza porque me he hecho un té. Entonces, pues nada, si tú también te quieres poner cómodo o cómoda,
seguramente que ya nos conocemos, porque has venido aquí varias veces, y si es la primera vez que caes en este podcast, pues te doy la bienvenida como primeriza, y ojalá lo disfrutes. Y te remito al primero y al segundo episodios, que ahí es donde conocerás más la razón de ser de la creación de este podcast. Y bueno, pero en cualquier caso, seas nuevo, nueva o ya seas de la familia, pues ponte cómodo, cómoda e intenta disfrutarlo. No sé si va a durar mucho, si va a durar poco, o va a coincidir que va a durar pues lo que dura la media de estos episodios, porque ya digo que voy a ir a improvisar, voy a hablar de las 5 asignaturas y ver cómo enlazan, o podrían enlazar, y no sé el tiempo que me va a llevar. Supongo que ya sabrás el tiempo que me ha llevado, porque a ti te aparecerá en la aplicación de podcast la duración del episodio, pero como yo estoy empezando a grabar, pues ahora mismo no sé lo que va a durar. Bueno, pues para hacer lo que sí he pensado, para poder realizar este episodio, es que voy a usar esa ley del embudo, ¿no? Y es que voy a intentar de ir de lo más general a lo más particular. Y bueno, con esto quiero decir que voy a empezar a hablar de esas asignaturas, de las 5 que pretendía hacer, o de las 5 que llevaba, de las que he hecho 4, voy a empezar a hablar de aquellas que quizá enlazan menos con el contenido de este podcast, hasta las que, bueno, pues tienen mucho más que ver, ¿no? Pues creo que voy a empezar por la asignatura de psicología de grupos, ¿vale? Es una asignatura del tercer año, y psicología de grupos, ya de forma general puedo decir que es la que menos me ha gustado. No me ha gustado menos porque es la que menos tiene que ver con el contenido de este podcast, evidentemente no va por ahí. Es que es una asignatura que forma parte de otra asignatura que tuve en primero, de psicología social. En psicología social se vieron varios temas, uno de los temas fue la psicología de grupos, y entonces ese tema se ha convertido en esta asignatura de tercero, y es toda una asignatura que habla sobre grupos, como su nombre indica, ¿no? Entonces, realmente uno no se puede imaginar cuánto se puede hablar de grupos, ¿no? Y cuánto se ha investigado con respecto a los grupos. Me estoy refiriendo a grupos de personas, ¿no? Entonces, como todas las asignaturas, pues comienzan con un marco histórico, y bueno, y empiezan a desarrollarse teorías, corrientes, y muchas teorías, y otra teoría, y otro teorema, y bueno, al final se mezclan muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues cosas que he tenido que ver en esta asignatura, pues han sido temas o lecciones, como se llamaban antes, ¿no? O temas relacionados con la formación y cómo se forman los grupos, cómo es la cohesión o cómo se cohesionan los grupos, cómo se componen los grupos, ¿no? La estructura. También se ha estudiado el liderazgo que se produce dentro del grupo y cómo son los procesos de influencia. Voy pasando porque tengo aquí los diferentes temas grapados. Los procesos de influencia de grupos, y bueno, un tema muy recurrente y que hay que tener muy claro es qué es un endogrupo, qué es un exogrupo. Y sobre estos dos conceptos pues gira casi todo, ¿no? En la asignatura. El endogrupo es aquel en donde nosotros, si tomamos la referencia a nosotros, donde nosotros nos encontramos, nosotros dentro de nuestro grupo, y el exogrupo es el de los otros, ¿no? El grupo de los otros, ¿no? Vamos a decirlo, el grupo rival, ¿no? También en la asignatura se habla de la productividad y del rendimiento dentro de los grupos, y y este tema es el que empieza a poder podría enlazarse con aquello a lo que nosotros no nos interesa. También habla de la estigmatización social, ¿no? Por el hecho de pertenecer a un grupo, en este caso sería un grupo minoritario, ¿no?
yo he encontrado esta asignatura que es muy aplicable a todo lo que se da en política, a todo lo que ocurre en política, incluso a las relaciones entre amigos, ¿no? ¿Por qué actuamos de una manera por qué defendemos al grupo, al endogrupo y atacamos al exogrupo? ¿Por qué vemos que las personas de nuestro grupo, o sea, del endogrupo, somos más parecidas y los del exogrupo tienen otras características? Es muy interesante, ¿no? Pues para entender muchas cosas, bueno, pues de la política, ¿no? Sobre todo la política, pues en nuestro país que por desgracia para mi gusto está tan en el día a día presente, ¿no? Yo creo que los políticos deberían ser un poquito más invisibles, ¿no? Y no dar tanta noticia continuamente, ¿no? Y tanto escándalo, ¿no? Sean unos o sean otros. Yo creo que de esta asignatura lo que es relevante, a mi parecer, es precisamente cuando se habla de los grupos estigmatizados, ¿no? Y cuando se confronta un grupo estigmatizado a un grupo no estigmatizado, ¿no? Y cuando hablamos del estigma, en esta asignatura se trata del estigma desde dos puntos de vista. Desde el que observa a la persona, o sea, desde el que observa, el que no es estigmatizado y observa a la persona estigmatizada, ¿no? Y qué ocurre ahí en esa observación, qué le ocurre a esa persona, cómo ve al estigmatizado, y el otro punto de vista es precisamente cómo se siente o qué piensa la persona que sufre el estigma, ¿no? Por parte del no estigmatizado, ya sea a nivel individual o a nivel grupal. Y esto se enlaza con la asignatura, ¿no? Es algo que he aprendido estudiándola, y es que los grupos que más rechazan, o sea, que más generan rechazo dentro de los grupos con estigma, suelen ser los grupos o las personas, podemos hablar de grupo, de personas individuales, cuyo estigma está basado en un problema mental, ¿no? En un problema psicológico, sobre todo si es muy visible, ¿no? Hay estudios hechos, además muy importantes, en donde se mete en un ascensor a personas que se supone que no pertenecen a ningún grupo estigmatizado, y entonces entran en el ascensor pues personas de grupos minoritarios, como puede ser de otras razas, o personas muy obesas, o personas con algún tipo de deformación, o personas con alguna discapacidad mental que sea visible y que se pueda notar a simple vista. Y se han hecho estudios de ansiedad por parte de las personas que están en este caso en el ascensor, que no están estigmatizadas, y el mayor nivel de ansiedad que se produce en estas personas es cuando se enfrentan, de todos estos grupos minoritarios, a aquellos que están relacionados o que tienen que ver con un retraso, ¿no? O con una problemática a nivel intelectual. Así que fijaos, ¿no? Y esto va a tocar precisamente otra de las asignaturas, y voy a pasar a la segunda, que es Psicología de la Intervención Comunitaria. Esta asignatura es una de cuarto que quise hacer. Es una asignatura también enmarcada en Psicología Social, pero como su nombre indica, está enfocada desde la perspectiva de la intervención, es decir, de cómo un psicólogo que se quiera especializar en lo comunitario, ¿no? Pues ha de actuar. Y bueno, es una asignatura que trata varios temas, amén de las introducciones y de los marcos teóricos y de los conceptos de siempre, pues trata temas como el empowerment, ¿no? Lo que aquí podríamos conocer como el empoderamiento. Trata temas como la intervención psicosocial con menores en situación de desprotección. También el tema de la violencia hacia la mujer en el contexto familiar. Vamos a ver. También trata el tema de cómo intervenir, ¿no? En el ámbito de la inmigración,
o incluso también cómo intervenir cuando se producen catástrofes, ¿no? A gran escala, pues terremotos, incendios, alguna explosión en alguna fábrica, ¿no? Cómo intervenir como psicólogo comunitario, ¿no? Y poder atender a las personas que sufren este tipo de catástrofes, ¿no? Que están involucradas en este tipo de catástrofe. Entonces, bueno, pues estos temas que acabo de hablar dentro de esta asignatura tampoco he visto que tengan una relación muy directa con los temas que tratamos en el podcast, pero sí que lo tiene el tema que he dejado ahora precisamente para el final. Y es un tema que tiene, bueno, es un tema que trata de cómo debe abordar el psicólogo comunitario el tema de la discapacidad, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar del estigma, ¿no? En la asignatura anterior. Y aquí sí que nos movemos en un tema que Sachs trata en sus libros. Disculpadme. Si no, se me enfría el té. Es un tema que trata en sus libros y bueno, es un tema que en concreto, pues en esta asignatura se ha estudiado desde la perspectiva de quien sufre la discapacidad, ¿no? Y bueno, no hace falta ir a los libros de Sachs, lo podemos ver en nuestro día a día, podemos incluso verlo en nosotros mismos si sufrimos alguna discapacidad de algún tipo, ya sea física o mental. Y bueno, es un tema que al estudiarlo, bueno, pues muestra que las personas tenemos dos formas de afrontar nuestra situación de discapacidad. Y suele ser a través de dos estrategias. Y estas dos estrategias no son excluyentes, se pueden mezclar. Hay estrategias basadas en el problema, o sea, personas que intentan evitar el problema, pero también hay estrategias basadas en la emoción. Y vamos a poner algún ejemplo de cada una de ellas. A ver, las estrategias basadas en el problema que ponen las personas con discapacidad en marcha, bueno, pues el más fácil de todo es escondiéndolo, si se puede esconder el problema. Sí se puede esconder, porque hay discapacidades que saltan a la vista, ¿no? Pero hay algunas que sí pueden esconderse. Esto puede quizá evitar un malestar en un primer momento, pero a la larga no suele ser tan beneficioso. Otra estrategia basada en el problema es evitar situaciones en donde uno pues se pueda sentir estigmatizado, ¿no? Fijaos que esto enlaza con lo que hemos visto de la asignatura de psicología de grupos antes. Y esto cómo se pone en práctica. Bueno, pues por ejemplo dejando de ir a lugares como ir a una fiesta o ir al cine, pues simplemente para no exponer, ¿no? nuestra discapacidad. Hay ejemplos muy claros que Sachs ha tratado y que en alguna ocasión hemos hablado en el podcast, pero vamos a tener que entrar más adelante en detalle porque ese es uno de los grandes temas que trató Sachs, y es el síndrome de Tourette, ¿no? Y bueno, el síndrome de Tourette, ahí sí que podemos ver muy claro, ¿no? Cómo ese estigma tiene un gran impacto, ¿no? en el grupo de las personas no estigmatizadas. El síndrome de Tourette o de la Tourette, porque bueno, fue descrito por primera vez por un francés, ¿no? Que se llamaba Gilles de la Tourette, entonces a veces se le llama el síndrome de la Tourette, ¿no? Pero de la Tourette porque su apellido era así, de la Tourette. Y bueno, pues es un problema, un trastorno neuropsicológico que provoca tics repentinos, además muy violentos y muy espasmódicos, y verbalizaciones en voz alta, y que está muy fuera de contexto, ¿no? Y muchas veces la verbalización va con el tic. Hay vídeos en donde Sachs, bueno, pues cuando habla de este trastorno, él hace siempre el gesto, ¿no? Y bueno, pues iba a decir es gracioso, no es gracioso, es gracioso porque se le ve hacerlo a Sachs como para demostrar en qué consiste, pero evidentemente gracia tiene poca. Pero es cierto que
bueno, que una persona perteneciente a un grupo no estigmatizado, vivir o estar cerca de alguien en continuo con este trastorno, sobre todo si, bueno, si la persona está en crisis, pues se puede sentir la persona no estigmatizada muy, muy violenta, ¿no? Y bueno, hablaremos de esto porque es cierto que Sachs entabla una amistad con un actor, se llama Shane Fistel. De hecho, hay reportajes de ellos dos en YouTube. Y bueno, vemos incluso como Shane Fistel al lado de Sachs haciendo el documental, pues le grita, le hace tic, se tira encima de él como para abrazarlo, pero claro, no puede controlar la medida de ese abrazo. Y bueno, muchas veces se ve incluso a Sachs molesto, ¿no? Porque es complicado. O sea, uno no hay referencias, ¿no? Se pierde el marco de la convivencia normal, ¿no? Del respeto de la distancia, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente no estamos hablando que Sachs sienta una estigmatización, ¿no? Estigmatice a esta persona, al contrario, la está tratando y es su amigo, pero se ve la dificultad, ¿no? de lidiar en este caso con esta persona, ¿no? Con Shane Fistel. Bueno, pues por este lado esta asignatura sí que ha tenido concretamente en este tema para mí un punto de un nexo, ¿no? con lo que tratamos o podemos tratar en el futuro en este podcast. Y bueno, y esto es con respecto a esas estrategias, ¿no? Que hemos dicho basadas en el problema. Luego hemos dicho que hay personas que ponen estrategias basadas también en la emoción o que conjugan las dos, ¿no? Bueno, pues las estrategias basadas en la emoción no es otra cosa que minimizar las emociones negativas que uno puede sentir a causa de su condición, ¿no? Para proteger su autoestima. Esto es esencial. Para proteger su autoestima de los factores estresantes, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Pues, por ejemplo, hacer comparaciones de su condición del grupo, ¿no? De personas, del grupo al que pertenece, hacer comparaciones con personas que pertenezcan a otro grupo aún más desfavorecido, ¿no? Fijaos, es una estrategia basada en la emoción. Y a eso comúnmente el que le llamaríamos aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y bueno, pues no es ninguna tontería, es una estrategia, pero creo que de alguna manera todos lo hacemos, ¿no? Nos comparamos con otro grupo que está en peores condiciones que nosotros y entonces relativizamos nuestro estigma. Otra estrategia basada en la emoción, pues es precisamente atribuir las conductas de los demás, ¿no? Se supone de las personas no estigmatizadas, atribuir sus conductas, bueno, pues a condiciones y a factores externos, ¿no? a nuestro problema, como por ejemplo la discriminación o el prejuicio, y no precisamente a nuestra condición. O sea, yo soy una persona con un problema, veo que alguien se ríe de mí, entonces, bueno, pues una manera de protegerme emocionalmente, o sea, a través de la estrategia emocional, es no darle relevancia a mi problema, sino atribuyendo que esa mofa que me está haciendo la persona tiene que ver con un problema que él tiene, seguramente sea así, claro, bueno, pues prejuicioso o discriminativo, ¿no? Todas estas serían las dos estrategias. Así que esta asignatura, y en concreto este tema, bueno, pues lo he estudiado teniendo muy en mente, ¿no? al bueno de Sachs y a esos vídeos, ¿no? Y reportajes sobre el síndrome de la Tourette, ¿no? que nos muestra y de los que hablaremos cuando llegue el momento de tocar ese tema. Luego la tercera asignatura, y esta es la que no he podido hacer, ha sido psicofarmacología. ¿Qué hice? Bueno, leí 2 temas y yo vi que no podía con aquello con solo 2 semanas y media por delante. Y no solamente 2 semanas y media, sino que llevaba 2 asignaturas más, que ya las había visto, pero bueno, tenía que repasar muy bien a fondo, ¿no? Así que era imposible. Otra de las razones, además del tiempo, porque iba muy ajustado, otra de las razones por las que la dejé fue que, bueno, no quería tampoco estudiarla por esquemas o por resumen,
¿no? Hay asignaturas que dices, bueno, no tengo tiempo, a ver si hay alguien que hizo algunos resúmenes el año pasado o este año, a ver qué preguntas son más o menos típicas, a ver si la puedo salvar. No, no consistía en salvarla. La idea de estudiar esta carrera, bueno, a mi edad no va por esa vía y me dije que no, me negué a estudiarla en esas condiciones. También, o sea, no porque se lo deba a este podcast ni a nada ni a nadie, ¿no? Sino porque bueno, que quería estudiar toda esa farmacología del cerebro, o sea, toda esa farmacología y ver cómo actúa en el cerebro, pues al detalle, ¿no? Son temas muy importantes, son temas claves en la carrera y también son temas claves para tratar y entender la obra de Sachs, a mi forma de ver. Y bueno, no podía tratar con ligereza pues la psicosis, la esquizofrenia y evidentemente los agentes antipsicóticos. Y bueno, pues también había otros temas en profundidad como los trastornos del sueño y la vigilia, el uso de los ansiolíticos, la medicación para los trastornos del humor y los estabilizadores del humor, también los antidepresivos, la impulsividad, la compulsividad, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, también la medicación para tratar las adicciones, etcétera, etcétera. Entonces todo esto requiere tiempo, requiere dedicación, requiere impregnarse bien y saborearlo. Y bueno, pues en mi caso requiere incluso poder tomarme mi tiempo y hacer paralelismos con lo que he leído y con este trabajo placentero que es hacer este podcast, ¿no? Y ya llegará el momento de hacer la asignatura, quizá en septiembre, quizá el año que viene, todo dependerá del trabajo que tenga por delante. Y bueno, pues ya se le meterá mano, como se dice vulgarmente y pronto, a la asignatura. Ahora viene otra asignatura, estamos ya en la cuarta, y resulta que, bueno, esta es la que más me ha gustado de todas. Además sabía que era la que más me iba a gustar. De hecho, creo que es de las tres que más me han gustado de la carrera hasta la fecha. La asignatura se llama Psicología del lenguaje. El libro de texto está escrito, entre otros autores, por Fernando Cuetos. Fernando Cuetos es catedrático de psicología de la Universidad de Oviedo, y bueno, ha sido muy curioso, ¿no? Porque una de las actividades sobre las que se nos iba a hacer un par de preguntas en el examen era sobre un vídeo, una conferencia que dio Cuetos en un congreso de neuropsicología educativa en 2018, creo que fue en Cantabria. Sí, y bueno, al que yo asistí, ¿no? Y disfruté mucho, como un niño, vamos, solo me faltó llevarme un cartucho de pipas y comer pipas allí, ¿no? Fueron 2 días de congreso maravillosos, ¿no? Allí, además de Cuetos, habló también Rafael Vizquerra sobre inteligencia emocional, también habló Francisco Mora y no recuerdo ahora quién más habló. Fue un congreso muy maravilloso. Luego, no sé si se hace cada 2 o 3 años y luego creo que no pudo ser por el COVID. Pero bueno, la próxima vez que se monte otro congreso, si estoy por aquí y no estoy en África por trabajo, pues intentaré ir. Bueno, pues esta asignatura me ha parecido maravilloso. Hace un recorrido por el lenguaje, por la biología y el cerebro. Y comienza, bueno, pues va poco a poco, ¿no? Y va aumentando, o sea, va ampliando. Empieza por cómo percibimos el habla, cómo reconocemos oralmente las palabras, cómo hacemos el procesamiento semántico, también cómo comprendemos las oraciones, porque no es lo mismo comprender palabras que comprender oraciones, cómo comprendemos el discurso, ¿vale? Que tampoco es lo mismo que comprender una oración. ¿Y por qué? Pues porque podemos tener un daño cerebral en un lugar muy concreto del cerebro y ser capaces de entender una frase, pero no
ser capaces de entender el sentido del discurso. Sé que parece complicado, pero esto es así. De la misma manera que podríamos comprender una palabra en concreto, pero no una frase. ¿Por qué? Pues por diversos daños que se pueden dar en diversas zonas, ¿no?, en el cerebro. Bueno, la asignatura también trata de temas como cómo producimos el lenguaje, o sea, cómo llegamos a hablar y a articular el lenguaje, ¿no?, a través de la boca. Cuáles son los procesos mentales también que se realizan, pues para poder leer y para poder escribir, que es incluso mucho más complicado que leer. De hecho, fijaos, hay circuitos cerebrales para entender el habla y para hablar, ¿no?, que se han desarrollado a través de los años y de los años, ¿no? Filogenéticamente nos hemos preparado, el cerebro se ha preparado y ha generado sus circuitos para el entendimiento del habla y para la producción del habla. Sin embargo, no existen circuitos para la lectura ni para la escritura, ¿no? Es algo muy reciente, es algo que tiene, pues, 5.000 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues no sé si el cerebro en el futuro se estará preparando para esto, pero de momento no existen zonas o rutas cerebrales en donde esté implicada la escritura y la lectura. Con lo cual es un aprendizaje que hay que hacer, en el que intervienen muchísimos componentes a nivel cerebral y a nivel motor. Y bueno, todo esto se explica en la asignatura. También trata el tema del bilingüismo, que es súper interesante. No sabía que había tanta gente en el mundo que hablaba al menos 2 lenguas. No sé, tengo aquí los datos en los apuntes, no lo tendré en alguna otra página. Bueno, pero hay más de un 50% en el mundo habla 2 lenguas. O sea, esto del bilingüismo no es una cosa moderna, de la sociedad moderna ahora, de los viajes que se hacen, no porque hay que aprender inglés. Y no. La sociedad lleva siendo bilingüe, o una gran parte de la sociedad mundial es bilingüe desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, es un tema donde se hacen preguntas muy interesantes, ¿no? Los bilingües tienen 2 almacenes léxicos diferenciados en el cerebro, o sea, uno para una lengua que contiene un léxico, o sea, un diccionario, y otro que contiene, o es solamente un almacén. Bueno, hace preguntas y hay respuestas, ¿no? Y si hay un daño cerebral, se puede perder solo uno de los idiomas. Por ejemplo, tenemos un accidente o un ictus o una infección cerebral y nos ataca a la zona donde, por ejemplo, donde se encuentra el significado de las palabras, la semántica, donde se encuentra el léxico, etcétera, etcétera. Bueno, si hay un daño, se puede perder solo un idioma y no el otro, o se pierden los 2. E incluso a la hora de rehabilitarlo, podemos rehabilitar los 2 por igual, o se rehabilita uno y luego el otro, o a lo mejor uno y jamás nunca el otro idioma. Y si esto es así, ¿por qué en concreto ese y no el otro? Entonces, todas estas preguntas son fascinantes. Y bueno, pues hay teorías que explican unas cosas mejor que otras, etcétera, etcétera. Bueno, es una maravilla, una maravilla. Y bueno, concretamente el último tema de esta asignatura es el que habla de los trastornos del lenguaje, ¿no? Y hace una compilación de los trastornos del lenguaje. Evidentemente hay muchos trastornos relacionados con el lenguaje y bueno, hay una relación muy directa de estos trastornos con la obra de Sachs, ¿no? Y ya algunos los hemos comentado y vamos a seguir comentándolos conforme acabemos en algún tema en concreto de alguno de sus libros o en alguna de sus historias de caso, y lo desarrollaremos, ¿no? Porque son muchísimos, ¿no? Hay trastornos de la comprensión del lenguaje, como por ejemplo la sordera verbal o verbal pura, ¿no?, en donde no se identifican los fonemas, o la sordera para la forma de la palabra, en donde, fíjate, sí se identifican los fonemas, pero no se es capaz de reconocer la palabra. Por ejemplo, casa, tú eres capaz de identificar el problema sa, pero cuando lo juntas casa no sabes lo que significa, ¿no? Y bueno, pues esto es porque hay una zona en concreto de la corteza cerebral
que está dañada. Ya hemos dicho que por alguna razón. Puede ser un ictus, puede ser un accidente, o sea, un accidente a través de un golpe, o puede ser alguna infección, etcétera, etcétera. También hay trastornos de la producción de palabras o a la hora de hablar, de pronunciar las palabras, ¿no? Lo que se conoce como las anomias. Y también hay trastornos en el lenguaje escrito, ¿no? Por ejemplo, las dislexias. Es algo que conocemos y hemos escuchado mucho. No sé si lo conocemos, porque muchas veces decimos, ay, me pongo a leer o me pongo a hablar y se me va y digo otra cosa y no digo lo que tiene que decir. Estoy disléxico perdido. Bueno, pues la dislexia no es eso es otra cosa. Las dislexias hay muchas, no todas las dislexias son iguales. Si se trabaja como psicólogo o como reeducador a nivel neuropsicológico, en educación, hay que conocerlas muy bien, ¿no? Cuando trabajamos con niños, porque aunque la clave de la dislexia es un déficit en la conciencia fonológica, es cierto que hay muchas especificidades, ¿no? Concretamente, Fernando Cuetos, uno de los coautores del libro, de texto, de la asignatura, nos lo explica bien en este vídeo que yo tuve que ver, de esta conferencia a la que yo asistí y sobre la que caían un par de preguntas en el examen, que de hecho voy a dejaros el enlace del vídeo en la descripción del podcast. Nos dice Fernando Cuetos que hay dos grandes bloques en la dislexia, ¿no? Están las dislexias del desarrollo y las adquiridas. Las adquiridas son, lo hemos dicho antes, son las que se producen en personas que en principio no son disléxicos, pero que han adquirido una dislexia porque ha habido algún traumatismo, algún ictus, algún problema, ¿no? O sea, son sobrevenidas. Pero las dislexias del desarrollo, pues son las que se van produciendo en el desarrollo del niño, ya en el feto. Y muy probablemente sea un fallo genético. Y voy a decirlo de una manera fácil, porque Cuetos lo dice de una manera fácil, porque si lo tuviera que decir de una manera más precisa, pues tendría que ponerme ahora a repasarlo y a estudiarlo y terminar los exámenes ayer y no tengo ganas de entrar en detalles. Entonces, para entendernos, lo que ocurriría en el periodo de gestación es que los genes, que son los encargados, los que llevan la información durante el desarrollo, pues ya embrionario, son los encargados de decirle, pues, a las células y a las neuronas, ¿no? Pues a dónde tienen que ir, ¿no? Durante el desarrollo. Y esta información genética, estos genes, pues son los que dicen, a ver, vosotras células, vosotras vais a tal sitio a formar el hígado y vosotras vais a tal sitio a formar los pulmones, ¿no? Y vosotras pues vais hacia tal sitio a formar el sistema nervioso, concretamente, pues venga, vosotras al cerebro y os llamáis neuronas, ¿no? Y así funcionan los genes de una forma burda, van indicando las migraciones, celulares y neuronales. Y concretamente, si hablamos de neuronas en el cerebro, pues hay genes evidentemente encargados de decir, pues vosotras tendréis que poblar esta zona, o vosotras que sois de esta manera pobláis esta zona, y vosotras, porque no todas las neuronas son iguales ni tienen las mismas características físicas, pues vosotras vais a poblar este otro lugar, ¿no? Y los genes, pues los pobrecitos, pues se equivocan. A veces hacen las cosas mal, hay un fallo en la información y pues puede que no envíen neuronas suficientes o neuronas que correspondan a la zona de la corteza cerebral en donde se supone que se tiene que desarrollar esa conciencia fonológica necesaria para poder leer bien y poder entender bien las palabras y reconocerlas, y pues al final podemos tener a un niño que desarrolle una dislexia, ¿no? Se puede entrenar cuanto antes se detecte. De hecho, la idea es detectarlo antes incluso de que empiece a leer. Se puede hacer, y a través del entrenamiento por pseudopalabras, pero ya hablaremos de esto cuando entremos en este tema más adelante, cuando Sachs nos lo ponga en
en bandeja aprovecharemos y entraremos en este tema. Y bueno, pues de esto trata, ¿no? Realmente hay muchos más trastornos. Hay trastornos semánticos, trastornos en la oración, ¿no? Como el que presentan los pacientes agramáticos. Bueno, son pacientes que a la hora de procesar, digamos, frases complicadas, como las subordinadas de relativo, ¿no? Que son oraciones donde, bueno, se mezclan, hay varios sujetos, varios objetos, en dos sintagmas de oración distintos, y bueno, gestionar esa mezcla de objetos y sujetos es muy complicado, y hay personas que no son capaces de hacer un discurso, ¿no? Conjugando estos dos sintagmas en una frase subordinada. Y bueno, el tema también habla evidentemente de cómo en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, pues, o la demencia frontotemporal, pues ya desde el principio de la manifestación de estas enfermedades ya hay déficit lingüísticos, ¿no? Así que bueno, no voy a seguir hablando de esta asignatura, me ha fascinado. Es cierto que conforme la estudiaba pensaba mucho en el podcast. En alguna ocasión incluso digo, voy a despejarme, ¿no? Voy a despejarme y voy a coger un libro de Sachs, voy a buscar algún tema en donde hable de este tipo de déficit lingüísticos y venga, voy a animarme y me despejo y monto un episodio, pero digo, no, échate para atrás que esto lleva mucho tiempo, porque me lleva tiempo montar los episodios y bueno, y grabarlos y editarlos y bueno, como dice mi querida amiga Dulce, mi amiga habanera Dulce, me dice muchas veces, cada vez que nos encontramos bloqueados o no nos podemos ver ahora con estos años de la pandemia, digo, ¿cuándo nos vamos a ver? Llevamos años sin vernos. Me dice, tranquilo, dice, hay más tiempo que vida, ¿no? Es muy curiosa esa frase. Están muy acostumbrados en Cuba a tener que ser muy pacientes, ¿verdad? En fin. ¿Y qué más tengo por aquí? Pues nada más de esta asignatura. Simplemente vamos a esperar a ver con qué nos sorprende Sachs, con qué historia nos sorprende, pues para poder hablar de la psicología del lenguaje. Y la última asignatura, la que he dejado para el final, es evaluación psicológica, una asignatura de cuarto. No es que la asignatura entera tenga una relación muy directa con lo que tratamos en el podcast, al contrario, tanto psicofarmacología, o sea, la que no me examiné, como psicología del lenguaje, tiene mucho más que ver con lo que Sachs nos pueda contar que esta última, ¿no? Que evaluación psicológica. Pero bueno, la he dejado para el final y ahora veréis por qué. Y es que, ¿cómo lo explico? En esta asignatura hay una serie de contenidos que ahora los voy a desarrollar un poquito y no lo voy a hacer muy largo. Hay una serie de contenidos, pero precisamente había un contenido en el libro que era el que más entroncaba o más relación podría tener en concreto con el hecho de que Sachs fuese el escritor que fue, ¿no? Y justamente ese tema no entró, lo sacaron fuera del temario para el examen. ¿Qué ocurre? Que es un tema que no he podido estudiar, me he tenido que estudiar la asignatura sin entrar en ese tema, pues no entraba y ahora lo tengo que retomar porque quiero trabajarlo sobre todo para el próximo episodio. Entonces, rápidamente, el proceso de evaluación psicológica, ¿no? La asignatura se llama evaluación psicológica. Pues ese proceso, ¿no? El proceso de evaluación psicológica, como lo dice el propio nombre, pues consiste en evaluar por parte de un psicólogo, pues a alguien que va al psicólogo, pues para ver qué es lo que le pasa, o a alguien que ha sido enviado a un psicólogo, pues para que se le realice una evaluación, ¿no? Como podría ser un niño o a un presunto criminal, ¿no? Porque bueno, en la psicología hay muchos campos, ¿no? Está el clínico, el educativo, el forense, etcétera. Los que hemos ido alguna vez al psicólogo, yo he ido en un par de ocasiones y bueno, pues ahora pues entiendes cómo funciona esa evaluación, ¿no? Esa evaluación psicológica. Y bueno, pues la evaluación psicológica lo que hace es que suele terminar con un informe, el llamado informe psicológico, que tiene una estructura y un contenido que está más o menos estipulado, y en ese contenido pues se han de encontrar, pues entre otras cosas, las
pruebas psicológicas que se han usado pues para hacer la evaluación, ¿no? Y precisamente la asignatura pues habla de estas pruebas. Yo supongo que en medicina, y en concreto en neurología, no digo neurología porque Sachs era neurólogo, pues pasará algo muy parecido, ¿no? Y bueno, estas pruebas o instrumentos de evaluación pues pueden ser muy diversas, ¿no? Se pueden, o sea, no son excluyentes, se pueden usar varias, se puede usar solamente una, dependiendo, bueno, de la naturaleza de lo que se vaya a tratar en las sesiones. Y bueno, pues vamos a citar algunos, ¿no? Algunos instrumentos o formas de evaluar en psicología, pues desde la entrevista, que es algo muy, muy común, ¿no? Entrevistar al paciente, hasta la observación, ¿vale? Que parece algo sencillo, pero no lo es, porque tiene que estar sistematizada. Por ejemplo, observar conductas de un niño muy pequeñito con el que todavía no se puede interactuar, ¿no? Ahí usaríamos la observación. No se puede interactuar porque a lo mejor todavía no sabe hablar, pero parece que sospechamos de algo y ahí la observación tendría lugar, ¿no? También hay pruebas psicométricas, y esto es muy conocida, pues serían los famosos test que todos hemos hecho alguna vez, ¿no? Para medir la inteligencia o nuestra fluidez verbal o espacial, etcétera, ¿no? También hay técnicas objetivas, son precisamente las que se basan en las respuestas fisiológicas, ¿no? de una persona. Pues una prueba objetiva pues sería medir el ritmo cardíaco, la tensión o la conductancia de la piel de alguien, o incluso hacerle una resonancia magnética, ¿no? Pues mientras se le hacen preguntas o se le presenta una serie de imágenes y a ver cómo reacciona su cuerpo, ¿no? Y bueno, se llaman objetivas porque en principio estas personas no pueden inferir, no pueden actuar para falsear o para modificar su respuesta, no es su sistema nervioso, su organismo su sistema nervioso, su sistema endocrino, su sistema el que sea, ¿no? Y esas serían las objetivas. Y bueno, hay más familias de pruebas que se pueden usar para hacer una evaluación psicológica, pero hay una de ellas, las llamadas pruebas subjetivas, que también contiene dentro varios tipos de pruebas, de subpruebas, y una de ellas concretamente, y esta es la que nos interesa, son las pruebas llamadas técnicas narrativas. Técnicas narrativas, que son las pruebas o el tema que a mí me quitaron de la asignatura, así que me fastidiaron. Pero bueno, lo tendré que estudiar porque quiero que hablemos de esto la semana que viene, en el próximo episodio. Bueno, pues las técnicas narrativas son técnicas en principio de bajo nivel de estructuración, o sea, no están estandarizadas, aunque ya veremos que hay ciertas directrices que seguir, pero en principio están poco estructuradas, ¿no? Y esto quiere decir que, pues que la persona en principio, cuando va a hablar de sí misma o cuando se va a expresar a través de la técnica narrativa, me refiero al paciente, lo que va a hacer es escribir en principio lo que quiere, cómo quiere, con respecto al tema que se le pregunte, ¿no? Que evidentemente suele ser el tema pues que le trae la consulta o una parte muy específica del tema que le trae a la consulta. Y bueno, pues nada, es aquí donde no pude entrar porque me lo sacaron del temario, ¿no? Y yo creo que es precisamente esta técnica la que a Sachs, a nuestro protagonista, pues más ha hecho uso, ¿no? Pues para poder él construir sus relatos. Pues yo creo que está claro que Sachs, en sus consultas, evidentemente, aplicaba técnicas como médico, que no tienen por qué ser exactamente las mismas técnicas, evidentemente, que las de un psicólogo, pero quizás sí que estén agrupadas de la misma manera, pues y más él, ¿no? Siendo neurólogo, pues seguramente él usaba técnicas psicométricas, objetivas también, ¿no? Como no iba a hacer objetivas, ¿no? Como no iba a pasar Sachs una resonancia magnética funcional o unos potenciales evocados, ¿no? Pues para detectar un posible daño en el cerebro de la persona, ¿no? Del paciente. Y bueno, y esto lo tenía que hacer así, evidentemente, pues porque él era médico y era necesario, pues, para poder llegar a un diagnóstico. Pero para hacer lo que para hacer lo que hacen otros médicos, o la mayoría de los médicos,
pues quizá no hace falta ir más allá, ¿no? Normalmente cuando un médico nos diagnostica algo, pues nos hace un pequeño informe, nos dice lo que tenemos y nos presenta una serie de soluciones, de tratamientos, para ver si nos puede ayudar o nos puede curar o si puede minimizar el impacto del problema que tengamos, etcétera, etcétera. Pero otros médicos, incluido Sachs en ellos, evidentemente, lo que hacen es ir más allá, ¿no? No solamente quedarse en el diagnóstico, ¿no? Y esto, bueno, Sachs nos lo ha mostrado en sus libros. ¿Qué hacía él? Pues indagar. Y indagaba casi siempre de forma oral. ¿Qué hacía Sachs? A veces también lo hacía por escrito, ¿no? Hacía o animaba al paciente o dejaba que el paciente usase de una forma informal esa técnica subjetiva que es la técnica narrativa, ¿no? De la cual Sachs se impregnaba, ¿no? y la absorbía, ¿no? Pues porque era la fuente, era el origen de su escrito, ¿no? Sachs indagaba casi siempre, pues ya he dicho, de forma oral. Otras veces es cierto que hizo escribir a sus pacientes, pues para saber más de ellos. No solamente el diagnóstico, él ya había diagnosticado seguramente, pero si no pasamos a la segunda fase, ¿no? O sea, aquella que le interesaba a Sachs, lo que él quería era saber quién era esa persona, ¿no? Y sobre todo en lo que se había convertido o se estaba convirtiendo, ¿no? Por estar sufriendo esa enfermedad. Así es. Yo recuerdo, en mi caso, las muchísimas veces que tuve que contar a los médicos lo que me ocurrió con mi rodilla, que fueron a más de 10 o de 12. Bueno, yo recuerdo que en lo que se llama en las técnicas narrativas la historia de vida, y cuando se habla de historia de vida no se habla de la historia de toda la vida de una persona, y esto lo vamos a desarrollar en el próximo episodio. La historia de vida en la técnica narrativa de un paciente es de vida con respecto a esa situación, ¿no? A esa dolencia, a ese problema, ¿no? O a esa condición, si no queremos usar la palabra problema. Y bueno, yo recuerdo que yo reconstruía mi historia de vida a los médicos y ya me la sabía de memoria, ¿no? Pero al mismo tiempo, en paralelo, sobre todo al final, cuando yo ya veía que no había mucha solución en mi problema, yo en paralelo lo que hacía era contarle al médico también una historia de deconstrucción mía como persona, ¿no? De la desintegración de mi ser, ¿no? Porque yo estaba perdiendo la pierna, perdí el trabajo, gané 15 kilos, estaba muy mal, fueron muchos años, fueron 8 años casi sin poder andar, muletas, silla de ruedas, etcétera. Bueno, ya conocéis la historia, si conocéis el podcast. Y bueno, y sobre todo al final, en los últimos médicos, cuando yo ya estaba bastante desesperado, esa parte era la que yo quería que entendiese. O sea, a mí ya me daba igual la historia de vida de qué ocurrió con mi rodilla, cuántas veces me operaron. O sea, a mí lo que me interesaba, sobre todo en los últimos encuentros con los últimos médicos, era que entendiese esa desintegración que yo estaba teniendo, ¿no? Bueno, por cierto, por suerte llegó la prótesis, que fue algo muy radical porque te reemplazan tu rodilla por una metálica, pero yo quería que viesen cómo me iba, ¿no? Cómo me estaba yendo, ¿no? O cómo me estaba reconvirtiendo incluso al final, ¿no? A través de mindfulness. Yo quería que escuchasen eso, y normalmente un médico no está para escuchar eso. La mayoría de los médicos no está para escuchar eso. En fin, dejo de hablar de mí, pero es que a veces no tengo el caso tan cerca que para qué voy a ir a buscarlo en otro sitio, ¿no? Y bueno, y en esa historia paralela, creo yo, a la construcción del problema o de la historia de vida, para mí está muy claro que hay una historia paralela que es esa desintegración o esa reconversión, ¿no? O esa reinvención de la persona, ¿no? A través de la desesperanza y etcétera, etcétera. Y esa es a la que Sachs le pone, para mí, una atención muy especial. Porque ahí es donde está la persona y no solamente donde está la enfermedad, ¿no? Entonces, y ya voy a ir terminando, en el episodio que viene lo que vamos a hacer va a ser, bueno, ver en qué consisten las estrategias narrativas, ¿no? Que están enmarcadas dentro de
de la evaluación, de las evaluaciones subjetivas, ¿vale? Ver en qué consisten estas estrategias narrativas y ver cómo Sachs las necesitaba pues para poder él construir sus propias narraciones, ¿no? Nada más, creo que esto es lo que yo tenía pensado deciros hoy. No sé el tiempo que llevo. Porque no he puesto el contador en tiempo, está como en compás y no sé el tiempo que llevo en la pantalla. Os voy a dejar con el deseo de volver a encontrarte en el próximo episodio. Te agradezco que hayas venido o que hayas regresado a este podcast después de este interludio, ¿no? de casi 5 semanas. Y te agradezco a ti, si eres nuevo o nueva, pues haber estado aquí y haberte quedado hasta el final, ¿no? Después de que este episodio haya sido un poquito distinto. Bueno, que estoy muy feliz de estar de regreso, que deseo que estés bien, que pases feliz y que te cuides. Y nos vemos en el próximo episodio de Paseando con Oliver Sacks. Chao, hasta la próxima.